Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Te invito donde tú te encuentres a realizar una oración para ofrecerle al Señor este tiempo y estos momentos de estudio, de reflexión, pero sobre todo que estamos en compañía unos con otros como hermanos de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien amigos, pues el título del programa de hoy es Geografía Bíblica y el profeta Isaías. Asimismo, quiero preguntarte, ¿crees tú que la geografía tenga que ver en toda esta parte de los acontecimientos o de los hechos históricos que se narran en la Biblia? ¿Crees que tenga importancia la geografía? Considero yo que sí, ¿verdad? Por eso ha sido en esta ocasión mi interés poderte brindar este tema, geografía bíblica, y bíblica porque, bueno, vamos a tomar algunos hechos de la vida de Cristo, principalmente de su infancia, y vamos a ver esta parte de la geografía, ubicar en lo que es el país de Israel, el acontecimiento de la infancia de Cristo, platicar un poco de ese acontecimiento, pero también algo importante, hablar de los profetas, principalmente de Isaías. ¿Qué hizo Isaías? ¿Quién fue Isaías? Porque pues de alguna manera, al ser él un profeta mayor y al ser Isaías alguien que tuvo mucha escucha a Dios, va a proclamar al pueblo, va a hacer al pueblo, a darle a conocer algunas profecías que Dios mismo le transmitió a él. Entonces, en algún momento hablaremos del profeta Isaías, pero también vamos a iniciar leyendo unas citas bíblicas del libro del Génesis para podernos ubicar de dónde es que surge entonces toda esta historia de salvación. ¿Por qué tiene que nacer Cristo? ¿Por qué tiene Yahvé, Dios, tener que hacer un plan de salvación para la humanidad? Pues miren, vamos a leer la siguiente cita bíblica. Vamos a tomar el libro del Génesis y comenzaremos leyendo 2 del 16 al 17, posteriormente capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 8 al 9. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte.
Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Palabra de Dios. Escuchamos el relato en el Génesis preguntándonos nosotros, ¿qué habrá hecho o qué habrá motivado a Adán y a Eva a dar este paso, a transgredir lo establecido por Dios, romper con el orden y la armonía? Y ciertamente podemos encontrar la respuesta precisamente en la misma escritura. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, es decir, Dios, al ser conocedor de todo lo creado y lo que podía generar si Adán y Eva transgredían lo establecido por él, les indica que no lo realicen, ¿verdad? Porque si ellos realizan o toman esa decisión de pasar por alto su indicación, morirán. Pero aparece un tercer personaje, digámoslo así, la serpiente, que pregunta a Eva: ¿qué te ha dicho Dios? Ella le dice que no comamos de ese árbol. Dice: ¿y por qué no van a comer? Mira, Dios no quiere que coman porque ustedes de alguna manera les hace la insinuación: ustedes serán como Él, serán como dioses. Por eso Él sabe que si ustedes comen de eso, pues serán como Él. Y Él no quiere que sean como Él. No hay problema si comes. Y bueno, dice que el fruto era apetecible a la vista y era bueno y excelente para lograr sabiduría. Pues de alguna manera es esa tentación que vemos en el relato, que ciertamente Eva consintió, cedió, y que varios teólogos mencionan que es el diálogo que tiene Eva con Satanás, ¿no? Que no se debe conversar con Satanás. Sin embargo, ella establece un diálogo con él y ciertamente infringe la ley que Dios había establecido en su inicio. Entonces, entra con esa desobediencia un desorden en todo lo que Dios había creado. La armonía se rompe, la paz, la tranquilidad se rompen, y entonces ahora viene un siguiente paso de parte de Dios. Ahora hay que hacer un plan para redimir al género humano, para salvar al género humano
de esas decisiones que tomó en un inicio, que no le beneficiaron en nada, pero sí trajo como consecuencias enfermedades, dolores, lágrimas, llantos, sufrimientos, y que el hombre y la mujer no pudieran entenderse, que sus relaciones interpersonales siempre estuvieran interviniendo la cerrazón y tan solo para poder comunicarse tuvieran problemas. Entonces surge aquí un plan de salvación. Dios comienza en esta historia de la humanidad a entretejer, a acompañar esa humanidad caída para posteriormente en ese proyecto que tiene poder redimirla. Y surge así en ese plan que se tiene que mandar, que tiene que nacer un Salvador para reconciliar al género humano con Dios, con Yahvé Dios, para rescatar al hombre que había caído y su dignidad había sido pisoteada y estaba por los suelos, para rescatarlo y darle dignidad. Entonces, de esta manera, en la historia de la humanidad, empieza este camino, este entretejer de Dios las historias de cada uno de los que van a participar, para, cuando llegue el momento adecuado, comenzar ya en la plenitud a ver a ese Salvador. Vamos a una breve pausa y regresando vamos a hablar del profeta Isaías. Regresamos. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570-07-2489. Regresamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar del profeta Isaías de una manera breve, pero vamos a tratar de tomar cosas importantes del profeta Isaías. Pero primero vamos a ver en base a qué se define a un profeta. En esta historia de salvación de la que mencionaba yo en el segmento anterior, ciertamente en este caminar de la historia de la humanidad, encontramos la época de los profetas. Y el profeta vendrá a ser un hombre que tiene como característica única la capacidad de escucha ante Dios. Es la primer característica que tiene un profeta, saber escuchar a Dios. Tiene esa capacidad, no le cuesta trabajo. Posteriormente, el profeta se contará dentro de aquellos que están como elegidos dentro de un grupo selecto al cual Dios le manifiesta sus misterios más profundos y permitirá que sea el profeta quien vaya y le hable a su pueblo o le comunique lo que Yahvé Dios quiere que haga el profeta. Entonces, la palabra profeta, fíjate que viene del griego y significa aquel que habla por otro. Por eso también a su vez hay la traducción en un término hebreo que es Naví, y esto significa que la posición del profeta ante Dios es
una especial posición, es privilegiada y además tiene la autoridad de Dios para que el profeta hable delante de los hombres. De manera que sabemos por medio de la Sagrada Escritura que en esta época de los profetas surgieron varios profetas dependiendo de la época y de la realidad en la que vivía o iba caminando el pueblo de Israel. Y dentro de esa época surge el profeta Isaías. Isaías se considera uno de los profetas mayores, pero también uno de los profetas que tiene una manera de escribir tan sencilla y llena de imágenes sus escritos que puede permitirnos poder entender varias de las profecías por todas las imágenes que él utiliza en el momento de poner por escrito aquello que Dios le ha transmitido para que él pueda anunciarlo al pueblo de Israel. Entonces, he querido tomar al profeta Isaías porque es precisamente él quien por medio de las profecías que Dios le da a saber, que le comunica, sabemos que va a nacer un niño, que va a nacer de una virgen, y también veremos qué dice Isaías a Yahvé cuando Yahvé lo escoge como profeta para su pueblo. Quiero invitarte a que escuchemos del libro de Isaías, del capítulo 6, el versículo 8 y 9. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo. Ciertamente, Isaías nos dice que Dios, al escuchar él la voz de Dios, dice: al escuchar y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? ¿A quién enviaré? Pregunta Dios, e Isaías dice que él contesta: heme aquí, envíame. Es decir, que el profeta, al tener esta capacidad de la escucha de Dios, también tendrá disposición para hacer o comunicar lo que Dios desea. Y Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Crees que también contigo sea lo mismo? Es decir, que también actualmente en este 2019 Dios necesite profetas, Dios necesite de ti, y pregunte Dios también: ¿a quién enviaré? ¿Será acaso que por nuestro bautismo, que hemos sido conferidos como profetas, ¿no? Profetas, reyes, sacerdotes, por nuestro bautismo, Dios nos pregunte ahora también: ¿a quién enviaré? Y si te hace la pregunta, ¿qué le contestas? ¿Le contestas igual que Isaías? Heme aquí, envíame. ¿O no tenemos la capacidad de escucha de un profeta? Sería bueno preguntarnos
y ver qué podemos contestar con esa pregunta. Porque gracias a que Isaías dijo, heme aquí, envíame, es que nosotros actualmente podemos conocer las profecías de Isaías en este tiempo de Adviento y poder contemplar el cumplimiento de esas profecías. Estas profecías que Isaías mencionó se proclamaron, se dijeron 800 años antes de su cumplimiento. Estamos hablando que cuando ya se cumplen, pues han transcurrido al menos mínimo ya unos 900 o 1000 años desde que él las mencionó. Vamos a ver que Isaías es parte del Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento con Isaías nombra esas profecías y el Nuevo Testamento nos ayudará a ver que esas profecías que Isaías mencionó al pueblo de Dios se cumplieron. Entonces te invito a que podamos ver lo que es parte de nuestra geografía bíblica y le pediría a Pati que sea tan amable de ponernos la diapositiva 1. ¿Ok? Gracias, Pati. Bien, aquí déjenme moverme tantito para no taparles la imagen. Ok, aquí, ahí estamos bien. Bien, aquí tenemos nosotros nuestro mapa de la tierra de Israel. Esta fotografía que ustedes ven aquí es el país de Israel, tomado desde la parte satelital, ¿verdad? Sin embargo, es una fotografía con ciertos elementos que, si nosotros vemos aquí el título, dice, acá arribita, dice País de Israel en tiempos de Jesús. Es cómo se encontraba todo el país de Israel cuando Jesús vivía. Perdón, vivía en Israel, no es de que ahorita no viva, ¿verdad? Sino vivía en el país de Israel. Entonces, esta geografía de todo este país, del país de Israel, primero nos muestra que Israel es un país pequeño. Si tú ahorita fueras, o en tu celular, o si estás ante una máquina o una laptop, puedes ponerle en el buscador, ver el país de Israel, y ciertamente verás que es un país muy pequeño. Un país pequeño y que, bueno, esta fotografía que aquí tenemos está un poco amplificada y vemos que hay algunos triángulos y esos triángulos los he querido poner porque vamos a hablar de las regiones que conforman el país de Israel, pero en el tiempo de Jesús, para que nos ubiquemos que estamos hablando de ese tiempo, porque si ahorita tú buscas, ciertamente los datos que a lo mejor te dé o han cambiado de nombre o dices es que ya no existen y pues tendrás razón, pero te estoy hablando del tiempo de Jesús, de su país. Entonces, este es el país de Israel. Tenemos unos triángulos que indican las regiones que conforman el país de Israel, que las regiones me refiero como en México, es el país de México, pero México está conformado por estados de la República. Entonces, está el país de Israel y está conformado por regiones, son 4 regiones. Y tenemos posteriormente unos círculos, allá arribita un círculo rojo como verás, y en la parte de aquí abajo hay 2 círculos. Bueno, ciertamente estas regiones del país de Israel tienen ciudades, así como en México están los estados y cada estado tiene su capital y sus ciudades también aledañas, ¿verdad? De igual manera el país de Israel y ciertamente Israel tiene más ciudades, pero solamente hablaremos de la que está acá arribita,
y de las dos que están acá abajo, porque vamos a partir de ahí para ver cómo es que estas profecías del profeta Isaías tuvieron su cumplimiento, ese cumplimiento que se nos menciona ahora en el Nuevo Testamento. Si vemos en el mapa de Israel, tenemos lo que es la costa, esta parte de acá, y ese mar es el mar Mediterráneo. Y en la parte de en medio, en esta parte de aquí, acá arriba vamos a tener el mar de Galilea, y en la parte de aquí abajo, perdón, todo es el río Jordán, y acá abajo tendremos el mar Muerto. Si nos damos cuenta, realmente el país de Israel contaba con poca cantidad de agua dulce. El agua dulce se la va a proveer esta parte de aquí, porque el mar Mediterráneo pues es el mar salado, y lo que es el mar Muerto pues tiene grandes cantidades de sal. Entonces tampoco hay agua dulce de donde se abasteciera el país de Israel. Bien, vamos a una breve pausa. Regresando vamos a continuar con nuestra geografía bíblica. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570-07-2489. Regresamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso nuevamente en tu programa ¿Dónde estás? Bien, pues vamos a continuar. Estamos hablando de que tenemos aquí, ¿verdad? El país de Israel. Entonces, tenemos una parte de color verde, esta parte de acá. Todo eso es vegetación. El país de Israel, hay una parte que tiene, esta parte de aquí, todo esto, si tú ves, no se ve verde, y si se llega a ver es muy poco, como esta parte de acá, pero es muy poco, es muy escasa la vegetación en esta parte del país de Israel. No así en esta parte, si vemos, está verde hacia acá. Y eso nos da ya una idea de que el país de Israel tiene más partes áridas y desérticas, perdón, que vegetación. Ya hablábamos también en el segmento anterior que el agua de donde se abastecían, pues realmente la manera de tomarla, tenían pocos lugares a donde ir por agua dulce, estaba más bien rodeado por el mar Mediterráneo y por lo que es el mar Muerto, que sabemos que el mar Muerto tiene grandes cantidades de sal, es tanta la sal que al contacto con el aire, bueno, y la naturaleza hace sus procesos naturales, ¿verdad?, de evaporación, y luego se solidifica, ¿verdad?, los cristales de sal, y entonces empieza a hacer estatuas, hay estatuas de sal en lo que es aquí alrededor de todo esto, de lo que es el mar Muerto, por la gran cantidad de sal. Entonces es imposible encontrar vida en ese mar, no hay pescados. Y en el mar Mediterráneo ciertamente sí, pero aún así realmente el país de Israel no se caracterizaba por ser un país pues muy noble, ¿verdad?, con los recursos naturales. Bien, nosotros vamos a tener también en este mapa una flecha. Aquí, ahí se encuentra una flecha. Esa flecha indica el camino hacia donde se iba a Egipto. Y posteriormente vamos a ir viendo, podemos cambiar a la segunda diapositiva. Bueno, antes de cambiar, permíteme, Pati. Nosotros vamos a ver ahora de manera amplificada la primera región del país de Israel. Ahí. Esa primera región, vamos a verla, vamos a amplificar la toma, que sería nuestro mapa 2. Ándale, ahí está. Gracias, Pati. ¿Podemos subir un poquito la
la imagen para que no se... O déjenme mover. Ándale, gracias, Pati, ahí está bien. Gracias. Déjenme quitarles esto de aquí para que no... Eso, ahí tenemos. Bien, está esa parte amplificada y tenemos aquí lo que nosotros llamamos, bueno, no nosotros, ¿verdad? Sino que es la primera región del país de Israel. Esa región se llama Galilea. Todo lo que es el contorno amarillo, todo ese contorno es la primera región del país de Israel. Lo que está acá eso ya es parte de otro país. Entonces Israel comienza donde está el contorno amarillo, esa sería la primer región del país de Israel y es Galilea. Y el círculo que tenemos aquí, ándale ahí, este círculo de aquí, ahí se encuentra la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea. Y va a ser ahí en Nazaret, en donde el ángel le dará el anuncio a María de que ella será madre de Dios. Vamos a escuchar lo que nos dice el evangelista Lucas en lo que es la anunciación. Dice, al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel le comenta, le dice a María, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Entonces, el acontecimiento de la anunciación, que es el anuncio del ángel a María, se da precisamente aquí, en la ciudad de Nazaret, que es parte de la región de Galilea. Y si nosotros vemos acá tenemos lo que es el lago de Tiberíades, que también se conoce como el lago de Galilea, ¿verdad? En donde pues también tenemos conocimiento por parte de la Escritura que Jesús, ya cuando estaba en su vida pública, él va a realizar también ahí varios milagros, va a haber varios hechos que vive con sus apóstoles. Pero situándonos aquí en Nazaret, ahí el ángel le dice a María, ¿qué crees, María? Vas a ser la madre del Hijo de Dios. Pero Isaías ya había dicho en su profecía de la madre que iba a haber una doncella. Vamos a ver qué dijo el profeta Isaías 800 años antes de que estuviera este cumplimiento de la profecía. Hablamos del Antiguo Testamento, ahí pertenece el profeta Isaías. Dice, he aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es Isaías 7, versículo 14. Vemos entonces que Isaías ciertamente ya había mencionado al pueblo que el niño que iba a nacer iba a provenir de una doncella que ya está, de una doncella, y esa doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Lucas nos dice
en la Anunciación que el ángel, ¿verdad? Que Dios envió al 6º mes al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí se cumple la profecía de Isaías. Lucas, sabemos, el evangelista San Lucas, ¿verdad? Es parte del Nuevo Testamento y entonces esa profecía dicha hace 800 años tiene su cumplimiento en el nuevo, ¿verdad? En ese envío que Dios hace del ángel Gabriel a esa ciudad llamada Nazaret. Vamos a nuestra siguiente mapa, Pati, por favor, el número 3, creo. Tenemos ahora aquí, ¿verdad? Gracias. Tenemos aquí ahora otro triángulo, ¿verdad? El primero estaba acá arriba, aquí. Todo esto es la región, acá arriba, desde aquí arribita, desde acá arribita, todo esto, hasta aquí, toda esta parte de aquí, es de la que acabamos de hablar. Todo esto es Galilea. Ahora vamos a hablar de esta parte de acá, esta de aquí, que abarca la siguiente, vamos a ampliarla, esa parte donde está el triángulo, ¿verdad? Y podemos pasar nuestra siguiente mapa, Pati, por favor, que sería, me parece, el número 4. Y ampliada, vamos a ver, gracias, Pati, ahí está. Ahora déjenme, ahorita, mira, nos las vamos. Ay, qué linda. ¿Qué haría yo sin estas mujeres que me auxilian? Díganme, de verdad, porque si no, es un trabajo realmente en equipo y es estar en esa coordinación, pero bueno, el Señor nos ayuda a poner nuestros talentos al servicio de los demás. Muchas gracias. Bien, tenemos esa parte ya ampliada y es Samaria. Samaria va a ser otra región del país de Israel. Y ciertamente Samaria va a quedar en medio de lo que sería Galilea, arriba, y después ya en otro mapa veremos que en la parte de abajo está Judea. Entonces, Samaria, ¿verdad? Todo esto que es Samaria es la región intermediaria entre Galilea y Judea. Y ese sería, por decirlo así, el paso obligado, ¿verdad?, para Jesús y para María, para cruzarlo si querían ir a Judea. Entonces, la Escritura nos habla que precisamente aquí en Samaria, ¿verdad?, es en donde Jesús tendrá el encuentro con la samaritana, cuando le dice y le pide agua para beber. Entonces, eso se va a llevar aquí en Samaria, en esta región del país de Israel. Si nos damos cuenta, Samaria tiene muy poca vegetación. Aquí se encuentra verde, pero realmente, fíjate, en Samaria, en esta parte de acá, por aquí y aquí, si tú ves, se ven montes, se ven como cordilleras. Entonces, esas cordilleras corren desde Galilea, de esta parte de acá arriba de Galilea, viene por aquí la cordillera, corre y bajará un poco también en lo que es la parte de Judea. Entonces estamos hablando que Samaria era una región de muchos valles, de muchos montes, y si estamos hablando de cordilleras, pues son montañas muy altas, escabrosas, es decir, hay mucha tierra suelta, hay muchos picos, bajadas, subidas, es un terreno muy irregular. Sí bajarán algunas pendientes, pero realmente Samaria era un territorio muy áspero,
por utilizar una palabra para darme a entender que no es nada fácil ese territorio montañoso en Samaria. Entonces, imagínate, María, me adelantaré un poco, pero bueno, María embarazada, ¿verdad? Cuando va a visitar a su prima, cruzó esa parte de Samaria. Justamente habrá sido sin estarse quejando, ¿verdad? Ay, no, es que mira, ¿cómo voy a ir por ahí? ¿Cómo le voy a caminar por ahí? Y era la madre de Dios y no se quejaba, ¿no? Aceptaba, ¿verdad? Y ella tuvo que cruzar por Samaria en su momento, lo mismo que Cristo después en su vida pública, cruzar, andar por esas cordilleras de Samaria. Bien, gracias. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de las siguientes 2 regiones, ¿verdad?, que nos faltan, y enfocarnos en esos otros 2 ciudades importantes. Regresamos. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570-07-2489. Regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Espero que se esté entendiendo, porque, bueno, esta de la geografía, no era yo muy buena en la escuela, pero bueno, hemos visto la importancia, ¿verdad?, de tener que aprender en qué contexto, lugares, y poder saber por qué el pueblo de Israel en determinado momento sale del país de Israel para emigrar a Egipto. Cómo es que María se atreve, esta mujer tan hermosa, maravillosa, que en lo personal la admiro bastante, embarazada, a caminar por esas montañas en Samaria para llegar al encuentro con su prima y auxiliarla, que ella también tiene ya 6 meses de embarazo y le falta poco tiempo para dar a luz. Entonces, bueno, es realmente poner en el contexto en el cual sucedían estos hechos y ver que no era magia, no era magia de verdad, o sea, vivían en un país, vivían en una tierra que a veces no era tan dócil y noble y que tenían que trasladarse, ¿verdad?, para conseguir agua, para tener el sustento, la comida, sembrar. El país de Israel no se caracteriza por ser muy dócil para poder tener sembradíos, y pues hemos visto el por qué, porque realmente el agua actualmente es muy escasa en todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando del tiempo de Jesús. No había realmente como en Egipto, que ahí tenían hasta el río Nilo, y bueno, había sembradíos y vegetación abundante, aparte de ser un país más grande que Israel, ¿no? Entonces, pues bueno, en este contexto vamos a ver nuestro mapa número 5 y vamos a hablar de esta región que honestamente les digo, me causa admiración, esta parte de aquí, de esta región. Esto, miren, Perea abarca desde aquí, todo esto, y hasta acá. Esa región se llama Perea. Ya vimos Galilea, Samaria, y vamos con la tercera región, que es Perea. En esta región de antemano vemos cómo baja lo que decíamos, este cinturón, ¿verdad?, que viene desde Galilea, todo este cinturón de cordilleras. Miren, todo esto son esas zonas montañosas en el país de Israel, y entonces cruzan también por Perea, y pues resulta que en Perea sí hay actividad de parte de Cristo, pero tengo entendido, y si no, con gusto les dejo la tarea, que me ayuden a investigar y me informen, pero tengo entendido que en Perea Cristo no tuvo mucha actividad, porque es precisamente Perea la región en donde no aceptaron mucho la buena nueva, y es en donde se sacude él el polvo
de sus sandalias y se retira de ese lugar porque no quisieron escuchar la buena nueva. Si no es así, corríjanme por favor el dato y gustosamente lo corregimos aquí, bueno, lo corrijo aquí, pero Perea realmente no se muestra como una región muy abierta. Sin embargo, Cristo inclusive pasó por ahí. Bien, vamos a amplificar esta parte de la región de Perea para que pues veamos cómo es realmente árido esta parte de Israel. Miren, vemos que abarca, vean lo que abarca y cómo desde esta, pues, realmente es una toma satelital, ¿verdad? Se ve todo el tipo también acá, todo este tipo de cordilleras, todo esto, cordilleras, montañas. Si nos damos cuenta, en Perea, pues menos existe vegetación. Miren, esta parte de aquí, nada más es en donde se puede mostrar que hay algo de vegetación y en esta parte de aquí abajo, acá. Pero realmente todo es desierto, es árido. Las temperaturas en el país de Israel son muy extremosas, o mucho calor o mucho frío. Y en la parte desértica, en el desierto anda alcanzando los 50 grados centígrados a la sombra. Mencionan los especialistas, ¿verdad?, en el tema de la geografía, que con una sensación térmica inclusive hasta los 60 grados. Entonces, si vemos, son climas realmente muy extremosos en el país de Israel. Sin embargo, aunque por Perea cruza el río Jordán, ¿verdad?, cruza esa parte del río Jordán. Sabemos que en el río Jordán es de agua dulce, ¿verdad?, que se abastece del lago de Galilea o lago de Tiberíades, y ahí mismo también en el río Jordán es en donde sabemos que Cristo es reconocido por su Padre, ¿verdad?, en el momento en el que ahí Juan el Bautista estaba bautizando, y Cristo se presenta. Bueno, sucede eso en el río Jordán. Y pues tenemos idea dónde se encuentra ya, ¿verdad?, que está colindando, bueno, y cruzamos del otro lado y nos encontramos con parte de Samaria y un poco de Judea. Pero, bueno, en Perea también tiene en la parte de abajo, pues, como vecino al Mar Muerto. Entonces, realmente Perea es una, pues, región muy, muy difícil, pues, de subsistir o de vivir, porque no hay vegetación. Realmente, ¿cómo le hacían en su momento? Pues no sé, pero bueno, la gente subsistía. Bueno, vamos al mapa siguiente, creo que es el número 7, Pati, me parece. Al número 7, que ya hablaríamos propiamente de... Ándale, gracias. Hablaríamos ya de esta última región. Gracias, Pati. De Judea, esta parte de aquí. Judea va a abarcar, permítanme así para ver si me siguen escuchando, va a abarcar desde aquí toda esta parte del Mediterráneo, toda esta costa de acá abajo, hasta donde está aquí está nuestra flecha que indicaba que para la parte de allá abajo se iba a Egipto. Entonces, Judea abarca de esta parte de acá abajo, aquí, viene por aquí, y aquí en el Mar Muerto va subiendo, 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 y aquí dobla, sube y llega acá. Porque recordemos que esta parte de aquí, esta es Samaria. Perea se encuentra acá
y Galilea está acá. Entonces, toda esta parte de aquí es Judea. Si vemos en Judea, todo esto, hasta acá, sí se encuentra ya mayor parte de vegetación y hay una cordillera también en lo que es Judea, que es esta parte de acá. Y tenemos el desierto en Judea, que está acá, aquí. Esa parte del desierto en Judea se menciona que ahí es a donde Satanás conduce a Cristo, en el desierto. Entonces, en esta parte de Judea vamos a ver que es un poco más noble, el clima es un poco menos extremoso, es más fresco, no deja de hacer calor, ¿verdad? Pero es más fresco, está rodeada nuevamente por la mayor, el Mar Muerto abarca más parte de Judea, casi, bueno, ahí se va, ¿verdad? No, sí, de Judea, porque aquí abajito está ya Perea, entonces nada más Perea tendría esta parte del Mar Muerto, y Galilea tiene, perdón, Judea tiene toda esta parte de aquí, y para acá ya es Judea. Esto de aquí abajo, todo esto de acá, es la colindancia con otros países. Entonces, Judea es la región de donde nosotros vamos a hablar de nuestras otras dos ciudades importantes. Vamos a amplificarla. Gracias, Pati. Gracias. Si vemos en esta imagen, vemos que Judea ciertamente, gracias, Pati, es la región más grande del país de Israel. Y en este círculo azul que aquí vemos, ahí es en donde se va a concentrar todo lo que va a suceder con Cristo. Porque es en Judea donde encontramos dos ciudades importantes, Jerusalén y Belén. Entonces, en Judea va a pasar la mayor parte del tiempo Cristo en su vida pública, porque es precisamente dentro de este círculo que se encuentra aquí, la ciudad de Jerusalén, va a estar el templo. Pero también dentro de este círculo, muy cerquita de Jerusalén, va a estar la ciudad de Belén. Entonces ahora vamos a ampliar esta parte del círculo, ¿verdad? Para ver esas ciudades y vamos a quedarnos ahí, porque también ahí vamos a hablar de estas profecías que dijo 800 años antes de su cumplimiento el profeta Isaías. Gracias, Pati. Amplificando ese círculo azul, esa toma, vemos aquí esas dos ciudades importantes. Esta parte de acá, que va a ser la ciudad de Jerusalén. Aquí se encuentra la muralla, la ciudad está dentro y todo esto viene siendo la muralla de Jerusalén y la ciudad se encuentra dentro. Y en la parte de acá tenemos Belén. Esta es la ciudad de Belén. Acá no la encerré, no la nombré, pero esto va a ser la ciudad, me parece, de Ain Karim, la ciudad en donde se encuentra la casa de Isabel, la prima de María, y ahí es en donde María va a ir a visitar a su prima, a Ain Karim, a donde está Isabel. Pero vamos a situarnos en estas dos ciudades. Jerusalén, donde en su momento será muerte y resurrección de Cristo, porque ahí en Jerusalén se encuentra a un lado el Calvario y ahí lo crucificarán al Señor. A un lado se encuentra el sepulcro y
posteriormente al tercer día sabemos que resucitará. Pero en Belén, aquí, ahí nacerá Jesús. Bien, amigos, pues hemos llegado al fin de este programa. Les agradezco su presencia, su tiempo. Si Dios ya nos dio todo, hermanos, ¿qué esperamos para acercarnos a Dios en este tiempo? Ya está hecho el trabajo. Muchos hombres han participado, entre ellos los profetas. Solamente queda la pregunta, ¿y tú? ¿Dónde estás? Muchas gracias. Mi nombre es Virginia Alvarado. Que pases un buen fin de semana. No te pongas en peligro de manera innecesaria. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.